asambleísta Gabriela Larreategui. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los asambleístas y a las organizaciones de la sociedad civil y personas que están viendo este tan importante debate. Yo quiero empezar por agradecerle, señor presidente, el haber incluido este punto en el orden del día de esta sesión, por cuanto el tratamiento de esta reforma no puede demorar más. La reforma al Código de la Niñez y Adolescencia es una gran deuda que tiene la Asamblea con el país, y no podemos terminar este periodo sin dejar a nuestras niñas, niños y adolescentes un cuerpo normativo que proteja sus derechos. Este proyecto representa prácticamente un nuevo código, pues se ha reformado aproximadamente el 90% del Código de la Niñez y Adolescencia vigente. Se sustituyen 196 artículos, se mantienen apenas 67 y se incluyen 400 nuevos artículos. Todo es importante en este código. De él se desprenden todas las medidas de protección integral de niños, niñas y adolescentes que durante muchos años ha dejado de funcionar, dejando a nuestros niños en profunda vulnerabilidad. Es grave cuando vemos las observaciones del Comité de los Derechos del Niño realizadas en el 2017, según constan en el informe de la Comisión, y que entre sus principales preocupaciones están incumplimiento del Estado ecuatoriano con respecto a la vigencia del principio de especialidad en materia de niñez y adolescencia, generalización y naturalización de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y la limitada acción del Estado en la prevención de estas conductas, impunidad en los casos de abuso sexual, desnaturalización e ineficacia de los principios de protección integral y de especialidad y especificidad debido a reformas legales mal concebidas y ejecutadas. Necesidad de atender con procedimientos garantistas de derechos humanos a las niñas, niños y adolescentes y sus familias en contexto de movilidad humana. Que el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia no está en funcionamiento. Que las instituciones que solían ser las responsables de hacer efectivos los derechos del niño, como el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, los consejos cantonales de la niñez y adolescencia y los consejos para la protección de los derechos, se han transformado en consejos intergeneracionales y no mantienen su mandato específico y especial en relación con la protección de los derechos del niño. Las lagunas existentes en la cobertura y la falta de conocimientos especializados en la prestación de servicios especiales de protección a nivel local. La falta de servicios de justicia especializadas para niños y la ausencia de un ente nacional responsable de coordinar y aplicar las políticas y programas públicos relativos a la promoción y protección de los derechos de los niños en la primera infancia. Esa es la realidad de nuestro país. Y entre los principales objetivos de este proyecto está justamente la reestructuración y recuperación del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Se busca una verdadera complementariedad entre los organismos especializados del sistema de protección y el sistema de justicia, que brinde respuestas efectivas para accionar los servicios de protección, el acceso a la justicia desde la especialidad y definitivamente elimine la impunidad. Como dije, cada parte de este proyecto es de suma importancia. Sin embargo, y por cuestión de tiempo, me enfocaré en el tema de adopciones. En nuestro país la adopción es todavía un tabú, pero además de ser un tabú, muy pocas personas, aunque quisieran, se atreven a iniciar un proceso para adoptar un niño. No es desconocido para nadie que iniciarlo es cuando menos un camino demasiado largo, engorroso, y que en la mayoría de los casos será solamente un camino de frustración, que no tendrá un final feliz. Y no es que no haya niños para adoptar. De hecho, abril del 2020, según reporta el MIES en su página web, 255 niños han sido declarados en adoptabilidad de enero a abril del 2020. Pero hay más de 2.000 niños en las unidades de acogimiento institucional, de los cuales al menos la mitad son adoptables. De enero a abril se han presentado 92 solicitudes para ser declarados adoptantes, de los cuales solamente 18 han pasado al Comité de Asignación Familiar. Esto da cuenta de un proceso demasiado lento en la calificación de idoneidad, pero además muchas familias se arrepienten en el camino. Y eso está bien, si es que depende de temas internos de las personas o las parejas. Pero no está bien si tenemos funcionarios que los descalifican porque están gorditos, porque tienen diabetes o por cualquier otra causa que no tiene por qué incapacitar a una persona o pareja para que pueda adoptar. O peor aún, porque no han recibido un buen trato y una buena guía para que pasen por este proceso. El proceso de adopción en nuestro país es la suma de varios procesos, entre administrativos y judiciales,
que corren independientemente para los posibles adoptantes y para los niños, y se unen solamente a partir de la asignación familiar por parte del comité para llegar a un juicio de adopción. Estos procesos en la actualidad no tienen plazos dentro de los cuales deban cumplirse, y es por ello que tenemos niños que han ingresado de bebés a las casas de acogida y llegan a cumplir 18 años sin haber sido declarados en adoptabilidad. Son aproximadamente un 2% de los niños en casa de acogida los que superan los 10 años en su estancia, sin contar con que no tenemos datos de un 7% de niños respecto a cuánto tiempo están en las casas de acogida. Es importante decir que esta reforma no modifica lo sustancial dentro del proceso de adopción, pero impone plazos y otras obligaciones para que este proceso sea ágil, sin menoscabar el prolijo cuidado que debe tenerse para la debida protección de niños, niñas y adolescentes. La reforma regula de forma mucho más detallada los procesos y el título de adopciones pasa de tener 38 artículos a 74. Entre las principales reformas que tiene este título podemos mencionar: las medidas de apoyo para la reinserción familiar no pueden extenderse más de 6 meses. Cuando hay orfandad respecto a ambos progenitores dentro del proceso de investigación para dar con el paradero de los progenitores y parientes, en caso de no encontrarlos, el juez debe declarar de inmediato la adoptabilidad. Para los casos de niñas o niños menores de 12 meses abandonados o entregados a terceros o a instituciones públicas o privadas, el juez debe declarar su aptitud legal para ser adoptado en el término máximo de 3 meses. El proceso de adoptabilidad tiene que hacerse por vía sumaria. La decisión del juez debe notificarse a la unidad de adopciones en 3 días, a diferencia de los 10 que constan en la legislación vigente. El proceso judicial de adoptabilidad tenía apenas un artículo. No se decía nada respecto de la legitimación activa para demandar los procesos de adoptabilidad. Esta reforma regula esta legitimación activa e incluye dentro de los legitimados a la Defensoría del Pueblo, a la Defensoría Pública, a los miembros de las juntas cantonales de protección de derechos, a los representantes legales o directores de las entidades de acogida en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, con el fin justamente de que sean varias personas quienes puedan demandar una adoptabilidad. Se prohíbe que se presione o que se ejerza coacción por parte de los servidores de la unidad de adopciones a quienes deben dar el consentimiento para dar en adopción una niña, niña o adolescente. Se equipara el proceso de adopción, el acceso a la adopción, tanto a parejas como a personas solteras. Se incluye una norma para permitir la adopción múltiple, la adopción de varios niños y niñas simultánea o sucesivamente, y que se prefiera a grupos de hermanos. Se elimina el límite de edad para la adopción de personas con discapacidad y se les declara además como un grupo prioritario. Todo niño merece al menos una persona que le ame con locura. Todo niño merece tener una familia. Y eso es lo que queremos y tenemos que lograr con esta reforma. En definitiva, el texto que ha presentado para el primer debate la comisión es un texto bien trabajado, que definitivamente no es perfecto y debe ser mejorado con el aporte de todos los asambleístas y sectores involucrados. Mi agradecimiento especial a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas particulares que han acompañado los debates de la comisión y que han hecho importantes aportes. Además, en lo personal, debo decirles que he aprendido mucho de ustedes. Señores asambleístas, no podemos permitir que este periodo legislativo se termine sin dejar a nuestros niños un código que proteja sus derechos. Eso tiene que ser un compromiso de todos nosotros y es por ello que es urgente que se defina a qué comisión regresará este proyecto, si se conformará de una vez la Comisión Permanente de Derechos Humanos o si se prolongará la vigencia de la Comisión Ocasional de la Niñez. Este código no puede quedar bajo ningún motivo en el aire. Gracias.